Si no puedes dormir pensando en cuál cámara comprarte, en este video te comparto algunas de las especificaciones técnicas que tienen estas cámaras. Se trata de la R7 y la RP, dos excelentes cámaras tanto para fotos como para video. Así que quédate al final que te va a interesar. Así es, mi gente, muchos de ustedes me solicitaron la comparación entre estas dos cámaras. En primer lugar, quiero que hablemos sobre las fechas de lanzamiento. La R7 fue lanzada en el 2022 y la RP fue lanzada en el 2019, así que ya han pasado 2 años y Canon no ha sacado una segunda versión de esta cámara. Vamos con las similitudes. Ambas son mirrorless, cámaras sin espejo, compactas y bastante livianas. Ambas cuentan con pantalla articulada, algo que es muy útil tanto para foto como para video, sobre todo si necesitas autograbarte. Las dos tienen pantalla táctil. Esto es algo que de verdad que es bastante característico de las cámaras Canon. Ambas permiten grabar en 4K, aunque con cierta diferencia que vamos a ver más adelante. Las dos tienen visor electrónico, aunque la R7 se dice que tiene una resolución un poquito más alta que la Canon RP, pero en verdad eso es poco perceptible. Ambas cuentan con focus picking, algo que es súper útil a la hora de hacer videos, sobre todo en modo manual. Como casi todas las cámaras Canon, ambas tienen enfoque dual pixel, aunque en la RP no lo use todo el tiempo. Ambas permiten el uso de micro HDMI para conectar. Ninguna de las dos cuenta con flash integrado. Ambas permiten el uso de micrófono externo y monitoreo del audio por medio de audífonos. Esto es súper útil al momento de hacer video. Ambas cuentan con montura RF. Esta montura es la que viene en la serie R de Canon. Es la montura en la que Canon está invirtiendo sus recursos. Son ópticas con más tecnología y al mismo tiempo mucho más costosas que las EF y las EFS. Pasemos a ver las diferencias. En primer lugar tenemos el sensor. La R7 cuenta con un sensor APS-C, que es un sensor de factor de recorte, así que acuérdense que tienen que multiplicar todas sus ópticas por 1.6, mientras que la Canon RP es una cámara full frame. Esto quiere decir que si le pones un lente de 35 milímetros, un lente de 50 milímetros, esa es la distancia focal que mantendrá ese lente. El sensor es una de las diferencias más marcadas en estas dos cámaras. Pasemos a hablar de la batería. La Canon RP usa una batería LPE17 que fue fabricada para ella y es mucho más pequeña y con menor capacidad. Es un handicap de la RP, lastimosamente. Mientras que la R7 utiliza la batería la LPE6NH, que utilizan sus hermanas mayores como la R6 y la R5, y otras cámaras DSLR de Canon también utilizan esta batería, lo que permite que tengas más capacidad porque es mucho más grande y con un sensor APS-C no consume tanto como si fuera una full frame, así que esto es buenísimo. Bueno, en el caso que hagas video, sobre todo video 4K, esta batería puede que se consuma más rápido, pero de todas maneras tiene mucha más capacidad que la de la RP. Pasemos a ver el procesador. El procesador de la R7 es un Digic X, es de los últimos procesadores que ha sacado Canon, y la RP tiene un procesador Digic 8. Esto hace que la R7 sea mucho más rápida y utilice mucho más tecnología. Pasemos a hablar del obturador. En la Canon R7 tiene dos obturadores, uno mecánico que es súper rápido y uno electrónico que es igual de veloz. La Canon R7 es pensada para situaciones en donde tengas que disparar en altas velocidades. En cambio, la RP solo tiene un obturador mecánico. Estabilizador. La Canon R7 cuenta con un estabilizador en el cuerpo y por los videos que he visto se comporta súper bien. Me atrevería a decir que no necesitas usar gimbal, de verdad que sí, es súper bueno. Por el contrario, la RP no cuenta con un estabilizador en el cuerpo. Lo que sí tiene es un estabilizador digital que en verdad no te lo recomiendo usar. Sincronización en altas velocidades. La RP puede sincronizar a 1/4000, mientras que la R7 puede sincronizar a 1/8000. Así que esto es una maravilla y de verdad que es bien útil. Hablemos de las tarjetas SD. La Canon R7, señores, tiene dos tarjetas SD. Esto es excelente, sobre todo cuando grabas video o inclusive cuando tomas fotos. En el tema de la seguridad, poder respaldar tu trabajo, eso vale oro, señores. Mientras que la RP
solo permite una tarjeta SD. Y el apartado que tantos esperaban, el 4K. Ambas permiten grabar videos en 4K, pero la Canon RP solo puede grabar 4K a 25 frames por segundo con recorte y deja de funcionar el enfoque dual pixel, mientras que la Canon R7 graba a 4K a 60 frames por segundo sin recorte y también permite grabar 4K a 30 frames por segundo con un sobremuestreo de 6K. Esto permite que tengamos un 4K limpio y sin recortes. Y lo mejor es que no tenemos límite de grabación. De verdad que se agradece muchísimo que esto venga en la R7. Con el procesador tenemos que la R7 tiene 32.5 megapíxeles, mientras que la Canon RP cuenta con 26 megapíxeles. Recordemos aquí que estamos hablando de sensores diferentes. En la RP tenemos full frame y en la R7 tenemos APS-C, así que la calidad en los megapíxeles difiere bastante. Otra diferencia que tenemos es que la R7 cuenta con un joystick, algo que es heredado de sus hermanas mayores, y verá que ya me he acostumbrado, la he usado en mi R6 y es fantástico, así que de verdad que punto a favor a la R7. Y otro apartado que es bastante interesante es el precio. Tenemos que la R7 solo el cuerpo está desde 1500 y la RP solo el cuerpo lo pueden conseguir por menos de $1000. Y bueno, también como es una cámara un poquito más viejita, la puedes conseguir de segunda mano en buen estado y de repente por mucho menos de $1000. Así que es una ventaja en este sentido para la RP. Y bien, mi gente, a mí me encantaría saber tu opinión sobre estas dos cámaras. ¿Qué te parecen? ¿Es lo que estabas buscando o no se encaja en su presupuesto? Todo lo quiero leer abajo en los comentarios. Y yo me despido no sin antes recomendarte que veas más videos como este de review, de comparación, tips, de todo esto que tengo en mi canal, una lista de videos que te pueden interesar. Así que tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao, mi gente.